el Señor les bendiga. Qué bueno es estar otra vez reunidos en el nombre del Señor, juntos meditando en la palabra de Dios. Bienvenidos en sus hogares. Les declaro bendiciones hasta que sobre y abunde, hermanos. Cuando nos reunimos en el Espíritu, el Señor se glorifica. Su Espíritu está contento porque estamos aquí sus hijos reunidos en su nombre para meditar en su palabra, para recibir su consejo. Hermanos, le damos la bienvenida a todos nuestros hermanos, los que están también en el extranjero. Bienvenidos, Dios los bendiga. Muchas gracias porque también sin ustedes no podía ser eficaz, Señor, esta grabación, este propósito de Dios. Hermanos, Dios les bendiga. Los que están entrando, muy bienvenidos. Vamos hoy a orar en esta noche y vamos a pedirle al Espíritu Santo que hoy nos enseñe, como todos los días, su palabra. Humildemente la vamos a recibir porque este es el manjar de vida. Esta es nuestra esperanza, la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar, vamos a cerrar los ojos y le vamos a pedir al Señor que nos multiplique el tiempo. Amén. Amado Espíritu Santo de Dios, muchísimas gracias. Señor, este fue el día que tú hiciste, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Gracias, Señor, por la lluvia, el sol. Gracias, Señor, por nuestros hijos, nuestro cónyuge, nuestros padres, nuestros hermanos, Señor, en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque nos has llamado de las tinieblas a tu luz admirable para hacernos aceptos en el amado, para hacernos, Señor, santos como Él es santo, para hacernos, Señor, coherederos con Cristo. Gracias por este privilegio, Señor, que nos da de vivir en tu Espíritu, Señor, de no satisfacer la obra de las tinieblas, sino tu Santo Espíritu. Señor, oramos en esta noche, Padre Santo, para que tú traigas, Señor, revelación de tu palabra hoy, nos abra los ojos y los oídos del entendimiento. Señor, abre hoy los ojos y los oídos del entendimiento de tu pueblo. Ábrenos hoy para entender tu palabra, para llevarla a nuestro corazón, Señor, que esta palabra caiga en buena tierra. Señor, bendecimos tu nombre, te exaltamos, te glorificamos. Gracias por tener un Padre tan grande y tan maravilloso. Señor, gracias en esta noche. Oramos por todos los hogares, Señor, y que cada día sean más los hogares que entren, Señor, a meditar en tu palabra, hacer esta devocional tan hermoso, esta palabra tan maravillosa, Señor, que nos va a traer salvación y vida eterna. Te alabamos, oh Dios, y te bendecimos, oh Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, le damos la bienvenida al Espíritu Santo, que es el que está aquí con nosotros y está con ustedes. Amén. Bueno, esta noche coloqué a la enseñanza por ti, oraciones egoístas. Anote esta enseñanza. Oraciones egoístas, hermanos, porque yo meditaba en esta palabra y veía cómo una iglesia, la propia iglesia cristiana, la iglesia del Señor, hermanos, perdió el propósito y ha venido perdiendo el propósito por el cual usted y yo fuimos escogidos y llamados a una salvación tan grande. Hermanos, aún la misma iglesia se ha distorsionado y ha perdido esa esencia por la cual Dios nos ha llamado. Entonces, hoy en esta noche el Señor nos ha regalado esta enseñanza para que volvamos a los rudimentos, volvamos otra vez a la esencia que Dios quiere que tengamos. Y en este tiempo que hemos vivido esta situación, esta pandemia, reflexionaba en qué es lo que está pasando en el mundo, en el evangelio, lo que está pasando en el pueblo de Dios. Entonces, vamos ahora sí a la palabra, ¿qué es oraciones egoístas? Hermanos, una cosa es estar en el evangelio y otra cosa es estar en Jesús, Jesús en mí. Una cosa es yo estar en el evangelio y otra cosa es estar Jesucristo en ti y en mí. Esos son dos cosas muy diferentes por las cuales hoy vamos a entender qué es lo que ha pasado. Amén. Muchas veces hacemos esas oraciones egoístas donde le decimos, Señor, dame un empleo, dame una casa, dame un esposo, dame una finca, un carro, dame esto, dame aquello, dame mucho calzado, mucha ropa. Hermanos, si eso está bien, sí, porque tenemos un Padre poderoso, pero esa no es la esencia del evangelio.
La esencia del Evangelio es la siguiente. La esencia del Evangelio no es pedir cosas, y es más, hay veces pedimos cosas, Señor, dámelo, pero en tanto tiempo, que no se demore, a la ligera. Pedimos tantas cosas, pero rápido, que sea Señor, pero ligerito y que esté todo bien. O sea, queremos que todo esté marchando bien y eso está bien, pero nosotros no tenemos que entender para qué fuimos creados. Cristo en nosotros, la esencia verdadera. Vamos a Lucas 15:12 y vamos a entender una parte de la palabra de Dios por el cual nosotros estamos fallando. Hermanos, porque hoy usted y yo vamos a ser muy bendecidos. Vamos a ser muy bendecidos porque la palabra de Dios nos va a enseñar hoy el propósito por el cual usted y yo fuimos llamados por un Dios tan grande y maravilloso. Amén. Dice Lucas 15:12. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y el que siempre está con nosotros, que es su Espíritu Santo. Dice, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Hermanos, ahí me refiero. Muchas veces uno, Señor, dame esto, dame aquello. Hay veces le pedimos, Señor, un carro. Hermanos, y muchas veces nos vamos para 8 días a pasear y no volvemos a la iglesia. Entonces, ese no es el propósito de Dios. Dice que este joven le dijo a su padre, Padre, dame los bienes. Pero dice que juntándolo todo, se fue a una región lejana, hermanos. Nosotros no nos podemos alejar del Padre. Nosotros no podemos querer pensar en nuestros propios deseos y contemplar nuestros propios caprichos, porque a eso no nos llamó el Señor. Hermanos, mire cómo este joven, queriéndolo tener todo, queriendo tener su felicidad, su gozo, su paz, pidió esa herencia, pero se fue a un lugar aparte. Ese fue uno de los mayores errores de este joven. Entonces dice que él allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Hermanos, cuando yo pienso solamente en darme, en mi bendición, en mi egoísmo, hermanos, me aparto de Dios. Me aparto de Dios y voy a desperdiciar lo que es estar en la presencia de un Dios tan grande y tan puro. Es estar como hijo amado. Entonces, aquí que Dios nos abra los ojos, porque ¿qué estamos pidiendo hoy? ¿Qué estamos pidiendo? Cuando meditaba en esta palabra, yo decía, Dios mío, ¿por qué sucedió este virus, esta pandemia, hermanos? Porque Dios nos está llamando con una pancarta y nos está diciendo, no era lo que estaban pidiendo. ¿Para qué sirven los bienes cuando hay un virus mortal? ¿Para qué sirven las riquezas? ¿Para qué sirve el egoísmo? ¿Para qué sirve irnos lejos cuando lo único que tenemos es a Dios y a nuestra familia? Hermanos, entonces hoy que Dios nos abra los ojos en esta enseñanza, dice, el verso 15-14 de Lucas dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Hermanos, cuando nosotros nos alejamos de Dios y pensamos, dame esto, dame aquello, yo quiero esto, yo quiero satisfacer mi propia vida, hermanos, dice que viene hambre, porque nosotros no somos carnales, nosotros somos espirituales. Lo que le decía, una cosa es estar en el Evangelio, otra cosa es que Cristo esté en mí. Entonces dice que cuando todo lo hubo malgastado comenzó a faltarle, hermanos, porque cuando estamos en la presencia de Dios nunca nos va a faltar, pero si nos alejamos a pedir solamente para nosotros, siempre nos va a faltar, nunca va a ser suficiente. Un hombre tiene un carro de 200 millones y dice, no, es que me tengo que comprar el de 300. El de 300 millones y yo, wow, no hay saciedad, ni en casas, ni en dinero, ni en ropas, nada, hermanos, porque la saciedad de nosotros se llama Jesucristo. Entonces dice el 15, dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Hermanos, ¿en qué terminamos nosotros cuando nos alejamos del Padre Dios Todopoderoso y pensamos en nosotros? Comiendo y apacentando cerdos. Y dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie les daba, hermanos, comiendo algarrobas de cerdos, porque solamente la bendición, el gozo, la paz del Señor es lo que nos llena. Entonces dice,
Y volviendo en sí, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Volver en sí, volver en sí. ¿De qué nos sirve, hermanos, la cirugía, los lujos? Sí, hermanos, lo más importante es lo que Dios nos quiere dar. Hoy vamos a ver qué es lo que Dios nos quiere entregar. Entonces dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Hermanos, aquí está la enseñanza. Cuando yo entiendo que nada de este mundo satisface, que si tengo 5 casas, 6 casas, eso no llena, hermanos. Ahí es donde vamos a entender que lo único que hicimos pidiendo para nosotros fue comer comida para hacernos. Hermanos, dice que no de solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca del Señor. Entonces dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Hermanos, hazme. Esa es la enseñanza de hoy. Hazme. Nosotros no estamos llamados a pedir, estamos llamados a ser como Cristo. Estamos llamados a dar testimonio de Cristo. Cristo en mí, no en el evangelio, no estar en un evangelio, tener a Cristo en mí, la esencia, la verdadera conquista, como fue la última enseñanza, la verdadera revelación del Espíritu Santo, el verdadero ser del Evangelio. Entonces hoy vamos a ir, hazme como uno de tus jornaleros. Nosotros tenemos que ser siervos de Dios, siervos, ahí está la bendición, hermanos. No busquemos la bendición en las cosas de este mundo, porque lo único que vamos a tener es un desgaste. Solamente hazme como uno de tus siervos, hermanos. Ahí está la bendición. No hay mayor recompensa en esta tierra que servirle a Dios, que servirle al amado, que llevar el evangelio, porque a eso nos llamó el Señor. Entonces, ahora sí, vamos a ver cómo vamos a hacer, como hazme como uno de tus jornaleros. Vamos rápidamente a Gálatas 1:15. Como un hombre, ¿quién era Pablo? Pablo era curtidor de pieles, era un erudito, estudió los pies de Gamaliel, era un hombre letrado, era un hombre con dinero. Pero él, cuando fue tocado por medio de nuestro Señor Jesucristo, vino sobre él y fue revelado el Espíritu en Pablo, nunca más volvió a ser igual. Y mire, Pablo, como ya sabía que los bienes y las cosas de este mundo no eran la salvación. Y mire, Pablo, como fue llamado, en Gálatas 1:15 dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Hermanos, pero cuando agradó a Dios, dice Pablo, que me apartó desde el vientre de mi madre. Hermanos, entendemos que nosotros no fuimos apartados, separados para pedir y malgastar y prodigar, gastar desmedidamente. No, nosotros fuimos llamados para un llamamiento puro y santo, para un servicio, para una santidad, para una salvación eterna, hermanos. Esto es maravilloso. Dice el 16, dice, el 15 fue apartado desde el vientre y me llamó por su gracia, hermanos, sin merecernos ese llamado. El Señor nos llamó. El Señor dijo, usted y yo que estamos aquí, hermanos, con esta delicia, con esta bendición, no lo merecíamos, pero por su gran amor y misericordia se agradó de nosotros y desde el vientre nos escogió, no por casualidad. Entonces dice, revelar a su Hijo en mí para que yo predicase entre los gentiles. Dice, no consulté enseguida con carne y sangre. Pablo entendió el llamamiento, que él siendo judío de judío, romano de romano, él siendo un erudito, teniendo el conocimiento de la ley, él entendió cuál era el llamado. Hermanos, Pablo ya había entendido que fue escogido desde el vientre, pero para predicarle, hermanos, ni siquiera a los judíos, a los gentiles, a los que no había esperanza para ellos. Hermanos, y mire como Pablo dice, pero cuando agradó a Dios, quien me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, hermanos.
Nosotros tenemos que revelar a Cristo en nosotros. Nosotros no podemos estar mirando las cosas de este mundo, nosotros tenemos que mirar la esencia. Por eso Pablo decía, yo preso en Jesús, porque solamente cuando uno está preso en Jesús, cuando uno entiende que fuimos escogidos con tan grande bendición, hermanos, para dar a conocer, para revelar a su Hijo en nosotros, que digan quién es Jesucristo. Mire, el que anda en integridad, el que está firme, como decía la enseñanza esta semana, el que está sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús. Hermanos, el que es ser como Dios es esa persona que entendió a qué fuimos llamados, no a darme, no a desperdiciar el llamamiento. Hermanos, entonces vamos a ver qué es hazme como uno de los suyos, qué es hazme como uno de tus siervos. Aquí está en Efesios 1. Vamos a ver unos pasos. Es hermosa la palabra, es hermosa cuando uno la entiende de esta manera. Y ya empezamos a dejar esas oraciones egoístas. Señor esto, Señor aquello, sino Señor, gracias. Gracias por lo que me diste, gracias por lo que soy, gracias porque me diste identidad en Cristo, gracias porque estás en mi corazón. Hermanos, dice que cuando viene la tentación a la mente, uno la baja al corazón y da luz. ¿Qué va a dar a luz? Pecado o bendición. Si hay una tentación para los que están en Cristo, dice que esa tentación baja al corazón y da luz, bendición, porque cuando yo tengo a Cristo morando en mí, va a salir solamente ríos de agua viva, bendición. No va a salir palabras de juzgamiento, no va a salir palabras de señalamiento, van a salir palabras de fortaleza, van a salir palabras de bendición, de fe, de esperanza, hermanos. Entonces dice esto tan maravilloso. Efesios 1:3 dice, vamos a ver, hazme como uno de tus siervos. Vamos a ver cómo va a ser eso. Ya empezamos. Pablo entendió que era llamado a los gentiles. Y vamos a ver qué nos va a regalar el Señor a ti y a mí hoy en esta enseñanza. Dice, Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, hermanos. Todos los días, Señor, bendíceme, somos bendecidos, porque mire esta pandemia, no habíamos entendido que teníamos aire limpio, que teníamos agua limpia, que teníamos los seres queridos, los seres, la familia, para invitarlos a cenar, para invitarlos a compartir, que teníamos una congregación, que podíamos estar juntos abrazándonos con el beso santo, con el ósculo santo. Hermanos, eso no habíamos visto, que teníamos vida, que podíamos salir, que podíamos ir a un centro recreativo, a las piscinas, al teatro. Hermanos, tantas bendiciones que no habíamos visto por estar diciendo, bendíceme, Señor. Ya el Señor nos había bendecido con el aire, con la luz, con el agua. Hermanos, esto es un regalo maravilloso. Por eso dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Hermanos, las bendiciones son espirituales, no son carnales, no son físicas, no son materiales. Las bendiciones son las del corazón, las que llenan, las que no avergüenzan, las que no añaden tristeza. Hermanos, entonces, mire qué belleza. Nos dice el Señor, hazme como uno de tus jornaleros, nos enseña la palabra en Lucas. Dice, con toda bendición espiritual, hermanos. ¿Dónde son las bendiciones que hay que pedir? Bendiciones espirituales. Dice, en los lugares celestiales en Cristo. Hermano, nos tienen lugares celestiales escogidos desde el vientre de nuestra madre. A ti y a mí nos llamó. Hermanos, esto es maravilloso conocerlo, esto es maravilloso meditarlo. Hermanos, tiene que salir de nosotros el menosprecio, la congoja, la ira, el odio, el rencor, porque somos llamados para ser sus siervos. Hermanos, porque cuanto más vemos el mundo, más tenemos que amar a Dios, porque las cosas de este mundo no valen la pena, hermanos. Entonces dice, según nos escogió, hermano, nos escogió. Qué belleza, dice, en él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Hermano, no nos llamaron a pedir para prodigar, para malgastar, nos llamaron con un llamamiento santo, en lugares celestiales, con bendiciones espirituales. Entonces, miren lo que dice la palabra, nos escogió
desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Dice, en el amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Hermano, nos adoptó. Nos adoptó. Vean, hermanos, yo no sé si usted me entiende o no, pero nosotros no éramos el pueblo escogido. Nosotros estábamos sembrados en un olivo silvestre que no daba fruto. Y Él nos arrancó de ahí, nos sembró en el olivo que da fruto, en el olivo de Dios, en el puro aceite del olivo. Nos sembró en ese, dice que yo soy la vid verdadera, en la vid verdadera, y vosotros los pámpanos, los que vamos a dar fruto. Hermanos, nos dijo, yo los saqué de allí sin fruto y los sembré en ese olivo que da mucho fruto, hermanos. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Nos adoptó. Hermanos, ¿cómo descuidar una salvación tan grande si ni siquiera vino por nosotros y sin embargo nos amó tanto que nos adoptó? Nos vio con ojos de misericordia. Entonces dice la palabra, el verso 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, para la alabanza. Hermanos, estamos creados para deleitarnos y para saciarnos en este mundo con las cosas vanas. No, estamos creados, fuimos creados. Yo anoté algo aquí muy bonito, dice, nosotros fuimos creados para traer contentamiento a Dios. Hermano, nosotros fuimos creados para traer contentamiento porque Él nos bendijo, nos escogió y nos adoptó para que lo alabáramos, para que le dijéramos, Señor, no lo merecíamos, pero a ti te agradó llamarnos. Hermanos, qué bendición tan grande. Solamente un corazón agradecido lo va a entender. Hermanos, nosotros los gentiles no merecíamos la salvación, no éramos los escogidos, pero a Dios le plació aún entregar hombres, naciones por causa tuya y mía, para que nosotros fuéramos hechos hijos de Dios. Entonces dice la palabra de Dios, dice, para alabanza de la gloria de su grandeza, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Hermanos, mire todas las bendiciones que hay. Nos redimió. El que nos redimiera tenía que ser familiar, tenía que querer y tenía que tener con qué. Jesucristo dijo, yo dejo mi posición y vengo y me hago en la condición de hombres para redimirlos. Hermanos, nosotros somos los que no nos hemos perdonado. Es que yo hice. No, el Señor dice que Él echa lo más profundo del mar todos nuestros pecados y nos vuelve y nos injerta en el olivo que da mucho fruto, en la vid verdadera. Entonces dice la palabra de Dios en quien tenemos redención. Hermanos, lo triste del evangelio es que muchas veces nosotros no nos creemos redimidos. Usted le va a servir al Señor. No, yo no soy capaz. Hermanos, si a usted le perdonaron la cuenta, lo menos que tenemos que hacer es servirle al Señor, porque nosotros estamos condenados a una condenación eterna. Como si alguien me da a mí y me paga una cuenta, lo menos que yo tengo que hacer es servirle, honrarlo, amarlo, respetarlo, hermanos, pero a veces no lo hacemos con la iglesia, con los hermanos. Dice que cuando me visitaste, cuando estuve enfermo, cuando me vestiste, cuando me diste de comer, dice que cuando le diste a uno de mis pequeños, me diste a mí, dice la palabra, le dio Jesús. Hermanos, entonces es una bendición saber que fuimos redimidos y que ahorita que se van a abrir las iglesias, hermanos, vengamos a la iglesia. La mayoría de los hombres que hay en la iglesia son poquitos, pero casi todos sirven. Los hombres están muy llamados a servir como mujeres, como profesores. Los hombres están, pero casi hay muchas mujeres están sentadas. Hermanos, lo menos que tengo que hacer, hazme como uno de tus jornaleros, porque entendemos que en este mundo vinimos fue a servirle al Señor. Vamos a empezar a ir. ¿Qué hay que hacer? Hay que lavar la iglesia, hay que trapear, hay que fumigar, hermanos, tenemos que cuidar porque somos hijos adoptados de ese Padre maravilloso, somos hijos de Dios. Y yo cuido la casa de mi Padre. Yo hay veces soy con mucho que hacer y yo tengo que estar en los negocios de mi Padre. Tengo que madrugar y sacar el tiempo para servirle al Señor. Hermanos, cuando yo oro por mi esposo, cuando yo le sirvo a mi esposo como una esposa amada, como una esposa obediente, sujeta, porque a la mujer le corresponde sujetarse, tanto de qué hablar. Dice sopa. Esta semana enseñé en un Zoom de damas sopa.
Dice en Efesios, también aquí en Efesios, dice Efesios 5, estaba enseñando, sométase unos a otros en el amor de Dios, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor. Hermanos, sopa significa la S, sujeta, respetando a mi esposo, sujeta, obediente a mi esposo. Y dice, porque el marido es la cabeza de la mujer. Y la P significa, para cortar un poquito, significa que aquí también dice que porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. La P y la A significa que al hombre le corresponde proveerle y proteger a la mujer. Aquí dice que la sustenta y la cuida. Y la A es amarla. Dice, y el hombre también dice que maridos, el marido es la cabeza. Maridos, amad a vuestras mujeres. Hermanos, a los hombres les corresponde amarnos a nosotros y proveernos. Y a la mujer le corresponde la sujetarse al esposo y obedecerle. Hermanos, qué bendición es la palabra de Dios. Qué bendición. Entonces, mire todo lo que el Señor nos ha llamado. Yo soy sierva del Señor cuando me sujeto y obedezco y respeto a mi esposo. Y él es siervo del Señor, el esposo es siervo cuando provee para su hogar, para sus hijos y ama a su esposa. Entonces, esta es la herencia, esta es la redención. Dice, vamos para el verso, vamos a pasar al verso 13. Vamos a pasar 1:13, Efesios 1:13. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Hermanos, miren las riquezas que hay en la palabra, por eso la palabra la tenemos que leer todos los días. Aquí dice, hermanos, que nos escogió, que nos adoptó, que fuimos para su alabanza, que nos redimió. Y aquí dice que nos selló nada más y nada menos con el sello del Espíritu Santo. ¿Ustedes saben qué es eso? Hermanos, cuando nosotros le servimos al Señor, el enemigo viene contra nosotros, pero no nos puede tocar, porque él va a ver el sello del Espíritu Santo y dice, este es un siervo del Dios Altísimo. Hermanos, somos sellados porque fuimos aceptos en el amado, por eso somos sellados con el Espíritu Santo, nada más ni nada menos, hermanos, para servirle al Señor, para servirle a nuestros hijos. ¿Con qué? Con la obediencia, con la enseñanza, con la sujeción. Si yo le enseño a mis hijas que son mujeres, el respeto a mi esposo, la sujeción, lo que dice la palabra, ellas siempre van a ser unas buenas mujeres, siempre van a ser lo que dice la palabra, que las ancianas enseñen a las jóvenes. Hermanos, ¿a qué? A sujetarse al esposo y a honrarlo y a obedecerle para que el esposo nos pueda proveer y amar. Hermanos, ¿cómo va a amar un hombre a una mujer altanera, que no la obedece, que no lo respeta, que no lo tiene en cuenta? Es imposible, pero nosotros, es por eso dice, sométase, siempre habla, casi siempre es de la mujer. Hermanos, esto es una bendición. Hazme como uno de tus jornaleros. Dice, fuimos ¿qué? Sellados. Otro punto, Efesios 1:17, dice, para que el Dios de vuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. Hermanos, miren lo que dice. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. Hermanos, si nosotros tenemos conocimiento, pero no tenemos revelación, de nada nos sirve. Vea, yo les digo algo que yo aprendí hace muchos años. ¿Qué es revelación? Revelación es que el Señor nos revele estos misterios, que no fuimos llamados a pedir, Señor, dame, sino que fuimos llamados a ¿qué? A servirle a Dios, como Pablo fue llamado a los gentiles desde el vientre y Pablo lo entendió, siendo judío de judíos, entendió que fue llamado a servirle a los gentiles. Hermanos, entonces, ¿cuál es la revelación? Eso que tuvo Pablo, esa revelación que entendió que él no era nadie si no le servía a Dios. ¿Y cuál es la inspiración? Hermanos, la inspiración es lo que está diciendo aquí. La inspiración es en la sabiduría de la revelación. La inspiración es yo dar a conocer estos misterios. Si yo tengo la revelación, ¿de qué me engano? Si me quedo aquí durmiendo y ay, esto es tan bonito que Dios me reveló. Ay, tan bueno, pero para mí solita.
Hermano, no, hay que multiplicar esos dones, hay que ponerlos al servicio de Dios, porque la palabra de Dios dice que si tenemos el conocimiento, vamos a tener que dar cuentas por ese conocimiento. Hermanos, ¿qué dice la palabra? ¿Qué hiciste con lo que te entregué? ¿Qué hiciste con lo que te di? Ay, es que corre tan rápido el tiempo, hermanos. Entonces dice la palabra de Dios. Nos dio espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Qué es? Que lo que yo aprendo y yo recibo es para darlo. Hermanos, a una vecina, a un vecino, nosotros conocimos la esposa de un pastor, que un día llegó una amiga de ella a la iglesia y llega y le dice, ay, vea, aquí está mi amiga, y se le acercó y le dice, ay, hola amiga, ¿cómo estás? Y la esposa del pastor, bien. Que usted es la esposa del pastor, era un copastor que había en la iglesia, usted es esposa de un pastor, y yo con los problemas que he tenido le he comentado y usted nunca me ha dicho que hay un Dios. Por Dios, ¿cómo así que usted nunca me dijo que usted era cristiana y que sabía orar y que usted era esposa de un pastor? Hermanos, y ella me decía, pero ¿por qué usted fue egoísta y no me presentó a su Dios? No me ayudó en medio de esta situación. Hermanos, eso se llama sabiduría y revelación. Inspiración es dar a conocer estos misterios. Yo no me puedo callar, yo todos los días me levanto, me baño, organizo casa, me ducho, yo soy a quién voy a ir a enseñarle, hermanos, porque esto es la revelación, inspiración para ir a enseñar la palabra. Esta es la sabiduría, yo no me puedo quedar con ella. ¿Qué me gano con conocimientos y me lo voy a dejar para mí? Si yo tengo esa revelación, yo la tengo que dar a conocer. Hermanos, muy buena la enseñanza, muy poquito el tiempo. Dice la palabra de Dios, el 18, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Hermanos, tenemos una herencia, por eso la palabra de Dios dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Hermanos, usted y yo somos hijos de Dios. Donde yo no les hable la palabra de Dios, a qué fuimos llamados no a pedir, sino a ser como Cristo. Hazme como un sirviente tuyo, porque he pecado contra el cielo y contra ti. Hermanos, donde yo no les diga, les estoy robando la herencia a usted y a mí. Ahora la pregunta es, ¿a cuántas personas usted le está robando la herencia? Porque usted tiene un Zoom y le puede decir a un hermano, un primo en diferentes lugares, métase a este link, métase a este Zoom, métase para que escuche palabra de Dios. O vamos, venga, reunámonos, busquemos ayuda, Dios es bueno. Hermanos, herencia. Usted y yo tenemos una herencia, pero no nos podemos quedar con esa herencia. Aquí nos está diciendo la palabra de Dios. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Hermanos, Él nos llamó para que usted también tuviera esa herencia de salvación, de vida eterna, de gozo, de paz. Uy, qué maravilla, hermanos. El 21 dice, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío y sobre todo nombre. Hermanos, que nos dio el Señor. Autoridad. Usted y yo tenemos la autoridad, por eso dice, hazme como uno de esos jornaleros, porque ya tenemos la autoridad en Cristo Jesús para reprender toda enfermedad. Vea, la semana pasada yo estaba muy enferma, estaba enfermísima y me fui a orar por una hermana y yo me quedé todo el día allá y oraba. Cuando me las pensé yo, ay, mi amor, ¿cómo es que el Señor me sanó también a mí? Hermano, recibí una sanidad sobrenatural, porque cuando yo doy, yo recibo. Y oré todo el día, yo dije, qué maravilla, el Señor me sanó también a mí. Hermanos, porque yo tengo autoridad sobre los espíritus, demonios, esa autoridad. Cristo en mí me la dio, no soy yo, es Cristo en mí. Hermanos, qué maravilla. Vamos rápidamente que ya vamos a terminar. Efesios 2:8 dice, y juntamente con Él nos resucitó y así mismo nos hizo sentar en lugares celestiales. Como decíamos esta semana, estamos resucitados, no estamos muertos. Si yo estoy resucitado en el Espíritu, yo tengo que vivir en el Espíritu, sirviendo al Señor, visitando a un vecino, orando por un enfermo. Hermanos, a eso fuimos llamados. Hazme como uno de tus jornaleros. Otra palabra dice, el Efesios 3:19 dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Hermanos, no solamente fuimos sellados, no solamente fuimos escogidos, redimidos, no solamente fuimos heredados de esa salvación tan grande, sino que estamos llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Qué es la plenitud de Dios?
Todo lo podemos hacer, todo lo podemos escudriñar, todo porque es la plenitud de Dios, Cristo en nosotros. Otra palabra bien linda está aquí en Efesios 6:10 y dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que puedas estar firme contra las acechanzas del diablo. Hermanos, estar vestidos. Yo me tengo que colocar los zapatos de la bondad. Yo me tengo que colocar el vestido de la fe. Yo me tengo que colocar el yelmo de la salvación. Yo me tengo que colocar toda la vestimenta que nuestro Señor Jesucristo nos dio, la coraza de justicia, el cinto de la autoridad. Hermanos, yo me tengo que colocar la armadura de Dios, porque yo soy un escogido, yo soy un elegido para llevar las grandezas, para anunciar las grandezas de nuestro Señor. Usted y yo tenemos que vestirnos diario con la mansedumbre, con el amor, con la fe, con la templanza, con el dominio propio, con los pies del Evangelio de la paz. Nos tenemos que revestir con esa salvación, esa vida eterna. Hermanos, gracias al Señor, gloria a Dios por esta enseñanza tan maravillosa. Hermanos, ahorita estamos hablando de la apertura otra vez de las iglesias y nos dice que para predicar 20 o media hora, y yo, Dios mío, ahora es que tenemos que predicar. Dios santo, que Dios multiplique ese tiempo que nos está dando el gobierno. Hermanos, porque nosotros tenemos que ir a la iglesia con una mentalidad no de dame, no de mendigo. Tenemos que ir con una mentalidad de siervos. Hazme como uno de tus jornaleros, con una mentalidad de hijo. Hermanos, si usted y yo somos hijos de Dios, le vamos a servir a ese Padre amado que tenemos en el cielo, le vamos a servir y vamos a repartir esa herencia, hermanos, porque esa herencia es eterna y no nos podemos quedar con ella. Y animemos a nuestros hermanos, oremos por ellos. Hermanos, gracias a Dios porque nos ha inspirado la revelación, es recibir este manjar y la inspiración es darlo a conocer, hermano. No nos quedemos quietos, digámosle a los vecinos, vea, en YouTube están estas enseñanzas, demos a conocer la grandeza de Dios, porque si usted es hijo, usted es heredero y coheredero con Cristo, tenemos que cuidar de esa herencia y esa herencia es para el mundo entero. Hermanos, hoy nos convencemos que una pandemia, que un virus, es lo que nos llevó a meditar de que estamos prodigando, de que estamos malgastando la herencia, de que estamos pidiendo para saciar y contemplar nuestros placeres y nuestros deleites, y a eso no nos llamó el Señor. El Señor nos llamó a que tengamos y contentamiento, y fuimos creados para contentamiento de nuestro Señor, de nuestro Padre Celestial y nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo que está en nosotros. ¿Para qué fuimos creados? Para el contentamiento de Dios, para servirle al Señor, hermanos. Cuando usted empiece a servirle, va a sentir lo que es verdaderamente el Evangelio. Hermano, le damos gracias a Dios, porque ya el Evangelio no está en nosotros, está Cristo en nosotros. Amén. Vamos a orar, hermanos, y vamos a darle gracias al Señor por esta enseñanza. Y yo sé que el Señor hoy te va a inspirar. Yo sé que el Señor hoy te va a inspirar, que no nos pase que venga una amiga y digo, ¿cómo que usted te conocía? O ¿cómo que usted conocía el Evangelio y la salvación y el consejo de Dios y no me lo dijo? Hermanos, la palabra de Dios dice que el que se avergüenza de Dios, Dios se avergonzará de nosotros. Entonces, que no nos avergoncemos, ni que Dios se avergüence de nosotros, hermanos, porque tenemos esta herencia. Yo sé que usted no va a ser igual. Espíritu Santo de Dios, vamos a orar. Señor, imparte de tu espíritu sobre todos los que están allí en casa. Imparte de tu espíritu sobre todos los que fuimos alumbrados, Señor, hoy en esta noche y cada noche que nos predica nuestro pastor Sergio. Señor, gracias. Hoy lo honramos y bendecimos a nuestro pastor. Señor, que con tanto sacrificio se arrodilla y pide tu palabra para tu pueblo. Señor, gracias por esos pastores que están en tu presencia. Gracias por esos amados tuyos, Señor, que siempre andan buscando de ti para repartir esa herencia entre los santos. Señor, gracias porque hoy nos has hecho aceptos en el amado. Haznos como uno de tus siervos, Señor. No queremos más gastar, no queremos pedir para nuestros placeres y deleites. Queremos servirte, queremos que tú tengas contentamiento con nosotros. Queremos servirte, Señor.